Hola a todos, todas y todes y bienvenidos a un nuevo episodio de Negra como yo. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Miren, en el episodio de hoy les voy a contar que se volvió una revolución esto de hacer los podcasts en vivo. Así que tuvimos la oportunidad de hacer otro podcast en vivo en febrero de este año, en febrero de 2024. Y esta vez me acompañó Mayoko, la reconocidísima historiadora Esther Mayoko, quien además de hacer una hermosa labor en la Casita Ediciones y con todos sus proyectos, pudo venir a Barcelona a conversar un rato con nosotras. Y la conversación, igualmente que el episodio anterior, voy a intentar dividirlo en dos porque así les invita a tener una mejor comprensión del tema que vamos a estar conversando. En este caso, junto a Mayoko, estuvimos hablando de el género. Y es una conversación bastante profunda porque la forma en la que nosotras o muchas de las personas que ven este podcast ven el mundo está hecha desde A y B, ¿no? Desde lo binario, ¿no? Y cuando se incorpora a la conversación de la sociedad los géneros no binarios también, o el género no binario, hubo como una angustia general, ¿no? Como un desconcierto, una preocupación, ¿no? Que si los progres, que si eres demasiado woke, que si no sé qué, que si bla, bla, bla. Pero es que esto tiene toda una base histórica y una base de investigación. Existe investigación alrededor de esto. No es que alguien un día se levantó, ¿verdad? De un partido socialista, lo que sea, como lo quieran llamar, y diciendo, ay, ¿por qué no nos inventamos esto que se llama el género para dar por culo? No, no, no. Existen y hay otras civilizaciones y otras formas de sociedades que no es como nos ha enseñado Europa, ¿no? Entonces tenemos que salir de esa cajita de binario de A y B, mujer y hombre, ¿no? Pichila cosita, ¿no? Y dejar de identificar esto así y darle una forma, una bienvenida más amplia a lo que tiene que ver con el género. Entonces, esta conversación con Mayoko es alrededor de este tema, es comprender por qué es tan confuso para nosotras, hablar de esto, tener esta conversación, por qué nos conflictúa tanto, por qué nos remueve tantos cuestionamientos dentro de nosotros mismas. Y... Y nada, la invitación es que a que se queden, a que profundicen, a que cualquier cosa que escuchen en este episodio les haga ruido o les genere curiosidad, investiguen más y lean mucho más porque obviamente tenemos el tiempo limitado y al final uno pudiera querer dar una clase particular para ver a cada quien cuál es el nivel de conciencia de cada quien y no se puede, ¿no? Intentamos, como siempre saben, tener una conversación relajada, tranquila, conocer además a la invitada, en este caso Mayoko, que nos contará de su historia, de quién es, de dónde viene, cuáles son sus orígenes y además cuáles son su curiosidad, ¿no? Para quienes no sepan, Mayoko es una importante activista de Madrid, ¿no? Una activista afro-madrileña y es una persona que además se ha encargado de llevar investigaciones importantísimas con respecto a nuestra sociedad, a la filosofía y a la forma de entender lo que significa el género, ¿no? Entonces nada, les dejo con ella, con esta entrevista que es maravillosa y nos vemos en el próximo episodio que será la parte 2 de este. Bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Negra como yo. Hoy estamos en vivo desde Periferias Cimarronas con una súper mega crack invitada, Esther Mayoko. Bienvenida. ¿Cómo estás? Ay, pues contenta De estar aquí. expectante, a ver qué. A ver qué. Lo que. A ver qué es lo que... Bueno, yo normalmente intento estructurar las entrevistas. O sea, mi objetivo con Negra como yo desde un principio fue tener como una base de datos de las personas negras como yo. Básicamente era mi curiosidad de que en Venezuela hay una invisibilización obviamente sistemática de la negritud y eso se profundizó mucho más a raíz de los temas políticos, ¿no? Como que había una división bien clara de que las personas negras entonces eran los chavistas y los blancos no, y entonces como que la conversación, era mucho más complicado tener esa conversación. Pero cuando me vine a Barcelona,
sí era mucho más fácil porque, bueno, entre mis amigas me comentaban, me preguntaban que si el pelo, que si esto, que si lo otro, y sí se volvía como mucho más interesante para mí. Y cuando además empecé a encontrar que no solo había mujeres negras como yo existiendo cada una de sus espacios, sino reivindicando esa negritud, se me hizo muchísimo más interesante y fue cuando empecé a hacer el podcast. Entonces, a partir de ahí, mi objetivo ha sido entrevistar a todas las personas negras como yo. Y bueno, he entrevistado a gente muy guay, como súper famosa. 172. 172 episodios ahora, pero sabes que no sé, Oscar de León, Viola Davis, gente así súper fancy, pero yo te voy a ser muy honesta y mis entrevistas favoritas son justamente con casos como los tuyos que tienen las manos metidas en el logo del antirracismo y lo tienes bien agarrado y nos vas a ayudar además a entender mucho mejor de este universo. Pero la idea no es centrarnos a hablar de antirracismo ni sentarnos a hablar de género y todo esto, sino de conocerte a ti, a Esther Mayuco. Entonces yo intento estructurar las entrevistas como en 3 momentos, ¿no? Como tu origen, tu desarrollo de tu carrera y pues lo que estás haciendo actualmente. Entonces, empecemos por el origen. Cuéntanos de tu origen, Esther. ¿De dónde saliste tú? Aparte de mi mamá. Aparte de tu, o sea, obviamente del vientre de tu madre, pero... Pues mira, yo cuando me preguntan esto, Ajá. la verdad que no sé muy bien qué decir. Ok. Pero llevo ya un cierto tiempo diciendo que soy con B de Móstoles. Ok. Afromostoleña. Afromostoleña me encanta. Sí, algo por ahí. Ok. En realidad no nací allí. Ok. Nací en Madrid, pero me trasladé a vivir a Móstoles con 3 añitos. Claro. Lo que pasa es que, viste, me da mucha risa porque la gente en Madrid como que, bueno, Móstoles es otro, para mí es Madrid también. Es otro lugar. Es otro lugar, ¿no? En realidad es un poco otro lugar. Sí. Porque tiene el barrio, ¿no? Claro. Es el barrio. Nosotros lo llamamos pueblo, ¿no? Tiene 200 no sé cuántos mil habitantes, pero para nosotros sigue siendo el pueblito. El pueblito, claro. ¿Y cómo era tu infancia en Móstoles? ¿Cómo es crecer en Móstoles? Pues era lindo. Ajá. Y era duro al mismo tiempo, ¿no? También por la época en la que me tocó vivir allí, crecer allí. Como las canas demuestran. ¿Queremos decir el año o no queremos decir el año? No, pero crecer en las periferias, ¿no? de un lugar como Madrid en los 80, bueno, era complicado poco a poco, ¿no? Bueno, los 80 en general en el territorio, en el reino, sí. Fueron unos años complicados, convulsos, en los que se metía mucha mierda para tapar la protesta social también, ¿no? Y especialmente pues, en las periferias del sur, ¿no? Claro. Lo que es, o sea, un barrio pues de gente trabajadora y de mucha gente negra, mucha gente afro también, ya en esos 80, ahí en Móstoles, ¿no? Porque era uno de los lugares donde la gente de Guinea Ecuatorial, que es mi otra parte, por eso soy con B de Móstoles, pues era uno de los lugares donde se hacía piña, ¿no? Donde se hacía familia, donde se hacía comunidad. Claro. Entonces había muchísima gente negra, afro, sí, pero por desgracia para mí, no justamente en la zona de Móstoles donde yo vivía, ¿no? Ah, claro. O sea, que hiciste como con un poco de no tanta identidad afro a tu alrededor. Sí, no, además porque yo crecí con la familia de mi mamá, que es una mujer blanca andaluza, hija de represaliados de la Guerra Civil Española, y inmigrantes andaluces, precisamente por eso. Claro. Precisamente por eso tuvieron que emigrar. Entonces, bueno, me crié sobre todo con ellos y no tanto con la familia de mi papá, que es mi parte africana. Pero bueno, aún así sí.
¿Y cómo eras la chiquita? ¿Qué te gustaba hacer? No sé. Uy. La verdad es que era un poco demonio. Ok. Era un poco demonio. Ay, ahora vas así, ¿no? Tranquila. No, siempre tranquilita, pero cuando era pequeña era aguerrida. Pero, y eso creo que tiene mucho que ver, ¿no? con cómo se vivía también la identidad afro, claro, negra, pues también en todo ese contexto, ¿no? Claro. O sea, yo era aguerrida, era peleona, no te le quedas callada a nadie. No me iban a vacilar, ni un poquito. Pero entonces, ¿cómo te impactó la vida para decidir estudiar historia y dedicarte como a todo lo que haces ahora? Pues fíjate que lo de caer en la Facultad de Historia fue casi un poco, bueno, no voy a decir que casual. Ajá. Yo era un poco demonio, pero al mismo tiempo, bueno, se me daba bien estas cosas del estudiar y demás. O sea, tenía esos dos puntos. Ajá. Que muchas veces parece que son irreconciliables, ¿no? O sea, es un trastorno, un demonio. Bueno, yo lo que hacía era defenderme y jugar mucho, eso me encantaba, ¿no? Y jugar un poco, es verdad, un poco salvajemente. Bueno, que jugaba, no sé. En Venezuela tenemos fusilado, que era como, ¿cómo es que era fusilado? Que te lanzaban una pelota, la vaina. Ajá, te lanzaban como una pelota y si te tocaba la pelota, estabas fusilado y te sacaban algo así. Bueno, oye, ahora que lo pienso, que fusilado. Hombre, no voy. No sé. Jugaba a cosas que seguramente hoy, bueno, y que en aquel momento también hacían, era un chicazo. Claro, era un chicazo. Porque me gustaba moverme, ¿no? Me gustaba estar ahí quieta. Exacto. Entonces, con mi abuela, por ejemplo, tenía mucha complicidad porque mi abuela, pues por ejemplo, jugaba también, cuando ella era pequeña me contaba que jugaba a las canicas, a no sé qué, a tal. Okay. O sea, todos esos típicos juegos que no están destinados, no están destinados para nosotros. Para sí. Y entonces yo decía, bueno, pues si mi abuela juega a todas estas cosas, pues yo también puedo. Claro. O sea, puedo sin ningún problema. Claro. Pero me preguntabas por lo de historia. Sí. Bueno, yo terminé el instituto y no tenía o sea, yo ya también estaba bastante politizada, desde el colegio incluso. Y ahí haciendo tus primeros grafitis en la puerta. Tus primeras pancartas, tus protestas. Sí, la verdad que sí. Me encanta. Y lo tenía, o sea, que estaba bastante politizada, pero al mismo tiempo tampoco tenía muy, muy claro qué quería hacer. Me tomé, no un año sabático, porque eso, en la working class eso no existe. Sí, total. Pero bueno, me tomé un año de pausa para pensar qué quería hacer. Mientras tanto, y esto no lo sabe casi nadie, o sea, de repente es como, wow, pues me puse a estudiar fotografía. Sí. Estudié foto en un instituto público allí en Móstoles. Y bueno, ahí estuve un par de años, ¿no? Pero el segundo año ya me había decidido, ¿no? Entonces dije, venga, historia, que yo creo que sí, que esto a mí o sea, siempre me ha gustado. Bueno, ir un poco más allá, pensar, ¿no? Que el pasado no es pasado, que ya lo pensaba desde entonces, ¿no? Y entonces pues me decidí, eché y aparecí en la Facultad de Historia con mucha ilusión el primer día que fui y mucho susto también según entré. Porque según entré a la Facultad de Historia, lo que me encontré fue una pancarta en la Facultad de Historia de la Complutense. Encontré una pancarta gigante, de las que se tiran de papel continuo, ¿no? A lo mejor de 5 metros, una cosa así. Con la cara de José Antonio Primo de Rivera. ¿Quién es ese hombre? Bueno, pues un fascista español. Un fascista español que murió, que lo mataron en el 36, cuando empezaba la guerra. Bueno, ¿Y que digamos, el iniciador del movimiento falangista, ¿no? Aquí en el Estado español. Claro, es que uno como que
cree que fue Franco y ya. Y no, o sea, Franco tenía su familia. Franco y sus colegas. Franco y su familia. Sus colegas. De hecho, hasta hace nada, estaban ahí enterrados juntos. Es verdad. Sí. Eso fue una movida que tú sabes que te voy a decir aquí. Breve paréntesis. Las noticias en España son un coñazo. Porque lo que hacen es como que repiten, pero no te dicen como que qué es lo que está pasando. Entonces, para una, o sea, en mi caso, ¿sabes? Yo me he ido enterando y me interesa mucho la historia, pero hay, ¿sabes? Hay detalles que si no me pongo a investigar, si no leí, pues no te enteras, ¿no? Y yo decía, pero ¿cuál es el problema de Franco? Que lo quieren sacar, que lo van a meter, que va para la iglesia, que la gente denuncia que están en el cementerio. Nunca entendí cuál era el problema. Y las noticias lo que repetían era como el conflicto. Lo sacaron, no lo sacaron, lo van a exhumar, no lo van a exhumar. Pero yo decía, pero ¿cuál es el problema que esté enterrado? Dejen a ese señor quieto, ¿dónde lo tienen? Bueno, mi punto es que siempre me confunden las noticias aquí porque te repiten el cuento, pero no te explican qué contexto. Ajá, entonces tú entras a la universidad y te encuentras con esa vaina. Sí, en la facultad de historia yo dije, pero esto no era un nido de rojos. Ajá. Pues igual no. Ok. Igual no, esos eran los 90 en Madrid. Y bueno, de hecho, los 90 en Madrid, principios de los 90, por ejemplo, fue el año que asesinaron a 92, ¿no? El año que asesinaron a Lucrecia Pérez. Total, este caso es... Y bueno, pues el caldo de cultivo estaba allí, ¿no? Entonces, bueno, fueron años complicados también. Hasta que, bueno, pues articulando también, pues... bueno, pues... ¿Y cómo era? O sea, defendernos, ¿no? Claro, y esa vida en la universidad, ¿cómo era para ti? Porque obviamente entrar, ¿sabes? Tú dices, ay, voy a ir a estudiar, a nutrirme, a educarme, y te encuentras con esta pancarta ya como en un statement súper claro, pero piensa que los espacios educativos son espacios de debate, entonces habrás tenido debates, ¿no? O hablando de... Tenía debates en las asambleas de la universidad. Ok. Desgraciadamente muy pocos debates en las clases. La Universidad Española es una cosa bastante arcaica, que bueno, siempre se intenta que vaya cambiando, pero creo que su resistencia, de hecho su resistencia fascista y colonial es súper fuerte, ¿no? Sí. Y entonces los debates los tenía fuera, porque dentro de las aulas había poca posibilidad para debatir. Claro. ¿Y cómo fueron esos años de universidad? Pues igual, ¿no? O sea, siempre hay como un punto ambivalente. Por un lado, pues interesantes, bastante guays. Fue el momento en el que, por ejemplo, monté el primer colectivo feminista. Pero también por otro lado, difícil, muy difícil, muy complicado, porque la facultad de historia, que no era solo historia, o sea, tenía como más cosas, pero un edificio gigante, enorme, y había como 10.000 personas en ese edificio, en los diferentes turnos y todo esto. De esas 10.000 personas éramos 3 personas negras. 3. Durante todos los años que estuve allí. ¡Wow! Entonces... y seguro te decían, bueno, tú no eres tan negra, tú eres más mulata, ¿no? Porque eso les encanta, como querer quitar lo afro de uno, es como, no, tú no eres tan así, sí, ¿no? Los otros ahí, ¿no? Era como otras cosas, primaban otras cosas, ¿no? De mi personalidad o de mi identidad. A lo afro como que no le daban demasiada importancia. Importancia en el sentido de lo importante que es, ¿no? De lo importante que es sentirte sola, sole en un espacio de mierda, así de grande. Entonces, o sea, fue interesante por muchas cosas, pero fue muy difícil también por otro lado. Y yo ahí, pues nada, iba así, y al final feminista y no sé qué, pero estaba haciendo mis cosas, ¿no? Pues poníamos unos carteles, ¿no? De dónde están las mujeres en la historia, por ejemplo, y con mis compas de colectivo, ¿no? Y por ejemplo, pues yo ponía yo investigaba y ponía el de Angela Davis, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, como siempre... agregando ahí, ¿no? La cuota de afrofeminismo, me encanta. Sí, pero no desarrollé todo eso hasta tiempo después. Sí.
Claro, porque al final como que algo que me gustaría que se lleve la gente que está escuchando este podcast o quienes están acá acompañándonos en vivo, es que como que se nos dice que el camino de construirnos o de entendernos de las injusticias sociales y tal, es como algo que te duermes y al día siguiente te despiertas sabiéndolo todo, ¿no? Y no, se trata de que hay que educarse, pero muy, muy a profundidad, además leyendo autoras, sobre todo afro, que creo que es lo más importante, pero como que eso es un proceso, o sea, no es algo que se da. En tu caso, ¿cómo tuviste de repente algún episodio que hayas dicho como que sí, yo tengo que reivindicar más por esto? Porque pudiste haber dicho alisarte el pelo y ser una historiadora de la Complutense, no sabes, investigando el linaje de los Borbones y ya, no sé qué coño se investiga. Pero digo, ¿no? Que pudiste haber dicho, no me interesa saber nada de mi parte afro. ¿Qué te tocó o cómo fue para ti? Como te digo, siempre, o sea, por mi trayectoria, también familiar y demás, obviamente mi parte afro tenía mucho peso, pero también, o sea, toda mi parte activista, ¿no? Yo siempre, cuando me dicen, tienes que escribir una bio breve de 4 líneas, y se me da fatal porque nunca soy capaz de poner 4 líneas, pero las 4 líneas siempre las empiezo y siempre pongo algo así como activista, investigadora, docente, ¿no? Como por ese orden. O sea, siempre, digamos que mis inquietudes activistas me han ido guiando también en mi camino académico, si quieres, claro. y bueno, las cosas que he ido haciendo después. Claro. Entonces, no sé, un clic supongo que era precisamente el no encontrar durante años y años ni en la enseñanza primaria, ni en la secundaria, instituto y demás, ni en la universidad. Sí. O sea, una ausencia absoluta, ¿no? de cualquier tipo de referentes o referencias. Ni que conectasen mi historia personal. Es decir, yo soy originaria de Guinea Ecuatorial, de lo que hoy colonialmente se llama Guinea Ecuatorial, ¿no? Y se llama Guinea Ecuatorial y yo estoy aquí porque los españoles antes estuvieron allí, ¿no? Era territorio colonizado por el rey. Y yo de eso no encontraba nunca nada. Qué fuerte. Nunca nada. Ni en los libros cuando eran de texto escolares, digamos, pero ni siquiera en la universidad. Ni siquiera en la universidad. En la universidad, estudiando historia, había un silenciamiento absoluto sobre cualquier cosa que pudiese generar un mínimo debate. Y cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa, es hasta límites insospechados, pero precisamente esto también, ¿no? Claro. Yo durante los 5 años de carrera jamás, también es verdad que hice historia contemporánea, pero jamás estudié nada que tuviese que ver, por ejemplo, con Guinea Ecuatorial. Pero tampoco, más allá de poner quizá a las personas negras, ¿no? como gente que había padecido la esclavitud, no había nada más allá, no había una individualización, una humanización, ¿no? de las personas negras afro, ¿no? En ningún sentido. Entonces, pues digamos que supongo que esas ausencias, ¿no? En lo oficial pues me hicieron, ¿no? Claro, cuestionar todo. ¿Y cómo ya tú venías, verdad, de chiquita, que eras bien bien religiona? Pero aquí hay un refrán que dice: de casta le viene al galgo. ¿De casta le viene? De casta le viene al galgo. ¿Al galgo? Sí, lo de correr mucho o algo así, no sé cómo es, pero yo siempre digo los refranes que le escuchado decir a mi abuela y yo los Me encanta. Nunca había escuchado eso, me encantó. ¿Y qué es lo que más te gusta de lo que haces ahora?
Porque viste que ahorita estábamos hablando de tu proyecto y es lindo como puedes hacer comunidad, pero es que hace muchas cosas. O sea, tienes The Way, tienes la docencia, tienes el activismo, tienes tu vida pública, tienes la escritura, o sea, la escritura. Sí, ¿Qué es lo que más te ¿qué es lo que disfruta? más me gusta? Lo que más me gusta es hacerlo con mi gente, la verdad. O sea, es que yo no, por ejemplo, no diferencio, y eso me ha costado quizá un cierto tiempo, pero no diferencio. O sea, mi activismo se desarrolla a través de In The Way, mi activismo se desarrolla a través del espacio afro, mi activismo se desarrolla a través de la docencia. No hay una, digamos, no hay una diferencia. Claro. O sea, literal te despiertas todos los días diciendo... Tú te despiertas todos los días diciendo como que, ok. No, yo me despierto todos los días diciendo, dame café, por favor. O sea, no. Eso es lo primero. Después eres persona. Muy bien, muy bien. Y ahora bien, ¿hay alguna práctica? Porque algo que es muy denso, porque, bueno, no sé, en mi experiencia personal fue que yo nací, ¿verdad? Con mi familia, todo lindo, bochinche, baile, salsa, jodedera, playa. Me voy a la universidad, ¡boom! Ah, claro, yo estudié todavía en el mismo colegio, católico, como que no notas la diferencia. ¡Boom! Me voy a la universidad y sí empiezo a notar como que, ahí, ¿sabes? Mis compis, hay gente que tiene más dinero, carro, vaina, no sé qué. Bueno, yo no soy tan diferente. Bueno, me voy a España. Y cuando llego aquí, ¡boom! Soy una persona negra, de verdad. Porque en Venezuela era que bueno, Caribe tropical, yo me iba para Chirimena y se me olvidaba la negrita. O sea, como que no lo vives, pero ahora aquí sí. Y claro, cuando entendí, ¿no? Todo el tema del antirracismo, entendí que todos los días experimentamos situaciones muy violentas. En tu caso, que lo conoces desde hace mucho más tiempo y tienes tiempo también militando y haciendo política, ¿cómo cuidas tu salud mental? Porque... La cuido poco. Ok. Pero ¿cómo te mantienes, sabes, con los pies en la tierra? ¿Cómo no has ido a lanzarle 5 tomates al Palacio Real? O sea, ¿sabes? O sea... ¿Quién te dice que no lo he hecho? Ah, ok. Me encanta. Pero claro, ¿sabes? ¿Cómo te mantienes? Yo creo que, o sea, para mí también, o sea, digamos, mi salud personal no es solo personal, también es comunitaria. Okay. Y así es como consigo, digamos, mantener digamos, el equilibrio y los espacios seguros, ¿no? Como siempre nos recuerda a mi querida Iki, los espacios seguros no existen, sí. pero encontrándonos, ¿no? en comunidad, pues con mi gente, ¿no? Con nuestra gente. La verdad que es un bálsamo, ¿no? Porque son los lugares en los que realmente puedes descansar un poco, descansar de la blanquitud. Sí, total. No, porque es que salir por la puerta de la casa o sea, en cualquier momento o sea, nos podemos reír, sí, pero es real. Es real. En cualquier momento puede pasarte cualquier cosa. Sí. Y eso, cuando eres consciente, es lo que te digo, yo vivía como una burbuja de no entenderlo, ¿no? Hasta que dices, ya, esto que me está diciendo esta persona no es simpático, o sea, ¿de dónde viene? O por ejemplo, ahorita que yo estoy en proceso de renovación del NIE, gracias, burocracia española, ¿no? Es horroroso porque eso, vas simplemente a preguntarle algo al vigilante que está en la puerta de la vaina de extranjería y ya te trata como una mierda y uno se va para su casa con la cabeza abajo, otro día más sobreviviendo a la supremacía blanca. La verdad, ahí, solo cuando empecé a acompañar amigas, precisamente, por ejemplo, a este tipo de procesos que son tan extremadamente violentos, fui muy, no era el único momento, ¿no? Pero como que ahí adquieres conciencia también de tu privilegio, ¿no? Y por ejemplo, yo tengo un privilegio, ¿no? En ese sentido, que tengo el privilegio
de tener un DNI español. Y a veces lo uso, la verdad, y a veces les vacilo, la verdad, o sea, ¿sabes? O sea, me doy ese claro. que no es, ni siquiera es un lujo, ¿no? Pero es como una pequeña venganza, ¿no? De por mí, por todas mis compañeras, ¿sabes? O sea, es como, entonces, pues eso, ¿no? Pues tengo que ir a renovar y yo no tengo que renovar un NIE, ¿no? Tengo que renovar un DNI. Sí. Entonces más te vale que me llames señora. Claro, muy bien. O me permito, me permito, entre comillas, y me permito también con, digamos, sabiendo que te pueden pasar cosas, ¿no? Pero la ira, ¿no? Que Audrey siempre nos dice cómo transformas la ira, ¿no? Pues a veces se transforma de formas insospechadas, ¿no? Como que salgas del metro y te hagan una parada por perfil racial, ¿no? Y claro, yo me puedo permitir, por el privilegio del pasaporte, ¿no? El pasaporte español en este caso, pues me puedo permitir decirles, cuando me dicen ¿dónde vas?, ¿no? Decirles a trabajar, no sabes lo que... Probablemente no. Claro, luego te tienen ahí media hora, llegas tarde al trabajo, claro. pero digamos que o sea, yo puedo, digamos, forzar. Claro. Forzar. Claro. Y sí. Yo creo que es o sea, y es un ejemplo tonto, pero creo que es que también es nuestra responsabilidad. Quienes dentro de la comunidad tenemos algo de privilegio, no una cosa tonta como esta, pero sí ponerlo al servicio de la comunidad. Si tú puedes estar en primera línea, ¿no? Porque te lo puedes permitir, claro. Pues sí. Me encanta.